Buenos días, Dios le bendiga. Buenas tardes, buenas noches, como siempre yo les digo, a la hora, tiempo y espacio que usted pueda detenerse de su valioso tiempo para poder ver y escuchar, porque muchas veces podemos sentarnos y hasta ver la persona con la que nos está emitiendo tal mensaje, y otro porque estamos en otras ocupaciones y escuchamos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo a usted y a los suyos, y que la misericordia del Señor sea sobre su vida en este día que nos ha dado el Señor. Dándole la gracia al Señor nuevamente, como siempre, por permitirnos estar nuevamente por aquí para así hablar de su grandeza, de su proeza, de su misericordia y también, ¿cómo no decirlo?, de sus juicios. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Entonces, por eso nosotros tenemos que incluir todo, porque en Dios no todo es bendición, en Dios no todo es felicidad, en Dios no es que todo en dado momento va a estar bien, porque todo tiene su tiempo debajo del sol, y en la vida tenemos cada uno de nosotros diversas circunstancias en las cuales usted y yo somos probados. Así que el Señor le bendiga, y espero en el Señor que, como dicen muchos dicen, que le haya edificado. No. A usted tal vez no le podrá edificar cualquier argumento mío. Perdón. Pero si es la palabra siempre edifica. Edifica, reedifica, construye, instruye, capacita y también destruye. ¿Qué destruye? Los argumentos del maligno, los instrumentos de maldad, y para destrucción de fortaleza. Esa es su palabra. Así que la palabra siempre nos sirve a nosotros para enseñarnos, guiarnos y darnos vida juntamente con Él. Gloria al Señor. Pues en esta mañana, agradeciendo al Señor, darle a usted y a mí la oportunidad de poder ver un nuevo día, con todo lo que Él pueda traer en este día, dándole las gracias a cada uno de nosotros de antemano por habernos dado la oportunidad de poder despertar, de poder respirar, aunque usted esté enfermo, aunque usted se sienta mal. Pero le damos la gracia al Señor porque nos permitió abrir los ojos y ver que aún estamos entre los vivientes, y que podemos agradecer su misericordia para con nosotros. Y que conforme a nuestra fe, conforme a su misericordia, si usted está sano, si usted tiene un problema, si usted tiene una situación, clamamos, suplicamos, rogamos a nuestro Dios de que Él nos ayude, nos sane, nos liberte, nos provea y obre a favor de todas nuestras situaciones, en el nombre de Jesús. Por eso, agradeciendo al Señor en todo momento, cual sea la situación que usted y yo estemos pasando. Muchos podrán decir, ¿y cómo yo agradecer en este momento que estoy viviendo, que no puedo ni siquiera orar, que no puedo siquiera abrir mi boca para bendecir al Señor, porque solo en mí hay dolor, en mí solo hay tristeza, en mí ahora mismo solo hay preocupación, donde yo ni siquiera puedo ir a orar, porque cuando voy de rodillas no puedo abrir mis labios porque me siento enojado, porque me siento enojada, porque me siento abatida, porque no tengo fuerza para pelear, porque ya no sé qué le voy a decir al Señor. De tantas cosas que le he dicho, de tanta manera que le he pedido, de tantas cosas que he intentado y no he visto solución, sino que de día en día todo va de mal en peor. Nosotros somos, déjame decirte, hermano, hermana, nosotros somos probados como el oro.
Somos tratados y purificados como el oro, pasado por el fuego, pasado por muchas mecánicas por las que un oro, para de ser bruto, para llegar a ser un oro fino, tiene que pasar por muchas circunstancias. Y nosotros, como si fue como barro, como un recipiente de barro que somos pasados por la mano del alfarero. Y muchos de nosotros, en verdad, en sus manos nos hemos dañado. Donde el alfarero es que nos da forma. Donde el alfarero es que nos hace un vaso, un recipiente agradable a los ojos de los demás. Nosotros, por querer darnos forma, nosotros mismos nos hemos dañado, muchos de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos que sea el alfarero quien nos forme, quien nos haga, quien nos capacite, quien nos instruya, quien nos dé color, quien nos dirija, cuando usted, como barro que es, termine, que el alfarero vea lo que él creó, lo que él formó, seremos agradables ante los ojos de nuestro Creador, de nuestro buen y gran alfarero. Bendito sea el Señor. Por eso damos gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre, perdón. Y Él ha sido y sigue siendo bueno. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues en esta mañana, por la misericordia de Dios, queremos, gloria al Señor, tener la palabra leída en el libro de Lamentaciones en sus capítulos 4. Y decirle a los que ven el live en su tiempo, a los que se conectan muchas veces, ya cuando yo he terminado, Dios le bendiga a los que puedo ver y a los que no. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Y decirle también que yo tengo mi canal en YouTube. El nombre es Joseline Barley. Joseline, para poder encontrarme, Joseline con J y doble S. Joseline, para poderme encontrar. Porque los videos, después que yo lo hago aquí, como aquí duran 30 días, yo los voy subiendo a mi canal y ustedes pueden ir allí y lo va a encontrar y lo va a ver con más calma cuando usted le plazca o tenga la oportunidad. Dios le bendiga. Si le desea, usted va allí y lo ve. Si quiere, se suscribe. De igual manera, estamos para predicando la palabra, una voz en el desierto. El que quiere escucharla, pues gloria al Señor. Pero por aquí está. Pues estaremos leyendo la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, en su capítulo 4. En adelante. Lamentación, capítulo 4. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento
sin que acamparan contra ella compañía. Gloria al Señor. Damos las gracias al Señor por su palabra en esta hora que hemos leído una vez más en esta mañana. Sabiendo que son benditas, que son verdad, que son vida, que son salud. Gloria al Señor, que son libertad. Pidiéndole al Espíritu Santo, como siempre, que está en medio nuestro, que siga Él obrando, tratando con nuestras vidas, nuestras mentes, que siga reestructurando nuestro ser para gloria y honra de su nombre, y que Él limpie, arranque, sature, llene y obre a favor de nuestras vidas. Pedimos que el Espíritu Santo se glorifique en el nombre de Jesús en cada uno de ustedes y de nosotros, y que su palabra fluya y tenga eficacia en nuestras vidas. Gloria al Señor. Capítulo 4 de Lamentaciones. Aquí hablaba de la profecía que Jeremías en su momento había dicho, y otros profetas antes que él, sobre el pueblo de Israel. Y viendo que aquí en esta lectura, gloria al Señor, se registra que ya muchas de las profecías en contra del pueblo de Israel se habían cumplido. Y que esta misma que se está hablando también se cumplió en Judá, en Israel, en Jerusalén. Porque el pueblo de Dios no escuchó las advertencias que Jehová por medio de sus profetas y de sus palabras fueron dichas. Y aún viendo que las cosas que acontecieron desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta aquellos tiempos se habían cumplido. Muchas para bien y otras para mal. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo hacia Dios. Porque el Señor con ellos le ha mostrado a su pueblo que la desobediencia trae consecuencias, trae sufrimiento, trae destrucción. Pero el pueblo de Dios ha insistido de tiempo en tiempo, de siglo en siglo, tropezar con la misma piedra que se llama pecado, rebelión, desobediencia e irritar a su Creador con cosas que tenemos por sabida, conforme a la palabra, que no debemos y podemos hacer nosotros como seguidores de Cristo, como seguidores de Jehová Dios, como seguidores del Espíritu Santo. Tenemos un manual vastamente extenso, vastamente creíble y claro y llano, para que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir y no tengamos excusa. Porque como dice su palabra, Él no dará por inocente al culpable. Gloria al Señor. Y por eso aquí en el libro de Lamentaciones capítulo 4, hablando sobre la condición que tenía aquel pueblo en aquel tiempo, por la situación en la cual pasó, y traigámoslos a la actualidad. Traigámoslos a la actualidad. A lo que usted y yo estamos viviendo. Siéntese, lea esta porción de la palabra, este capítulo, y
medite en esto. Y usted dirá si no estamos en las mismas circunstancias. El pueblo de Dios en aquel tiempo se rebeló. Y cuántas cosas no pasaron y siguen pasando. Y el pueblo de Israel, que no es falacia, que no es que está escrito y no lo vemos. Nosotros vemos por la situación que está pasando Israel y sus demás ciudades. Y sobre cada una de esas ciudades tiene las escrituras un mandato, unas leyes por las cuales tenían que regirse, por las cuales hoy ellos están teniendo circunstancias de sufrimiento. No es solamente porque las profecías tienen que cumplirse, no. Ellos no están pasando por esto porque simple y llanamente las profecías tienen que cumplirse, porque las profecías no están para que se cumplan en mal para su pueblo, sino para prevención de ella. Pero el hombre ha decidido ser simple y ver el mar y pasar por allí. El hombre ha decidido, gloria al Señor, no ser sabio en el Señor, sino ser sabio en su propia opinión. Y ha tomado decisiones muy erradas de lo que es el camino del Señor, de cuáles son sus mandatos en realidad, y ha buscado de todas las maneras y formas de cómo desviarse de Dios, pero fundamentado en su palabra. Pero usted dirá, pero hermana Chinina, ¿cómo ellos van a buscar desviarse conforme a lo que dice la palabra? Hoy usted ve cuántos profetas, cuántos mensajeros de Dios tienen mucha diferencia de lo que dice la palabra, como ellos quieran argumentarla, como ellos quieran predicarla y como ellos quieran vivirla. Porque muchos piensan que yo venir aquí, usted venir aquí a las redes o tomar un micrófono o ir a predicar la palabra, usted solamente tiene que predicar la palabra, pero ya usted no tiene ningún tipo de responsabilidad. Usted puede vivir como usted quiera. Usted puede caminar como usted quiera. Usted puede hacer lo que usted quiera porque usted entiende que usted es simple y llanamente un mensajero. Pero error. Porque un mensajero de cualquier tipo que sea o institución que diga hacerlo, con su comportamiento, con su manera de vestir, tiene que representar la institución a la cual él pertenece. Así mismo es en el Evangelio, así mismo es un ministro de Dios. La palabra de Dios no es que solamente necesite ser predicada, porque dice que aún las piedras, si nosotros calláramos, las piedras hablarían. O sea que Dios no tiene necesidad de que un adúltero, de que un fornicario, de que un malversador de la palabra de Dios predique su palabra sabiendo cómo tiene que manejarse, porque estos son llamados evangélicos, arrepentidos, convertidos, creyentes de Cristo, que han tomado como bueno y válido el derecho de Jesús en la vida de ellos, pero con sus hechos lo niegan. Es lo mismo que se hablaba aquí en el capítulo 4 de Lamentaciones. Todo lo que el pueblo estaba haciendo. Y el Señor le venía llamando la atención sobre esta situación, las cuales ellos estaban asumiendo por los caminos que ellos estaban andando.
que estaban. Dios bendiga a la persona que se conectó en esta mañana. Dios le bendiga. Lili Bonifacio, Dios te bendiga, mi hermana. El pueblo de Dios en el capítulo 4 de Lamentaciones estaba argumentando cosas sobre lo que era servirle al Señor y cómo ellos vivían. Y se les estaba, el profeta Jeremías en aquel tiempo, diciendo qué vendría a pasar con el pueblo de Dios y cómo se estaba comportando ya. Así actualmente hoy nosotros vivimos divorciados de la verdad de la palabra del Señor, diciendo que somos sus ministros, diciendo que nosotros le servimos como Él quiere, pero estamos llevando verdaderamente el pueblo hacia Dios. Usted lo que predica y usted cómo vive está guiando un pueblo de verdad hacia Dios. ¿Estás tú como ministro dando ejemplo a los que vienen después de ti, a los nuevos creyentes, llevando este capítulo a lo espiritual y a lo literal que estamos viviendo hoy? Mira el desorden espiritual que tiene la iglesia de Dios. Comenzando por los ancianos en la palabra, son los primeros que tienen el desorden. Cómo los jóvenes, cómo los niños en el Señor pueden adquirir sabiduría. Cómo los niños en el Señor pueden dirigirse bien y andar por los senderos de verdad y de justicia en el Señor si no tienen quien les guíe. Si ellos ven que los que son maduros en el Señor, que los que tienen conocimiento, que los que saben la verdad, que los que saben cómo dirigirse, andan locamente e impíamente, andan prostituyéndose con cualquier dádiva que le puedan extender, que venden su progenitura y la de otros por un plato de lenteja, por un par de zapatos, por un vuelo, por un viaje, por un escenario. Se les olvidó que el llamado que le hicieron, se les olvida la responsabilidad que ellos han adquirido de parte del Señor al ser ministros de Él. Porque no solamente han tomado el rol de querer venir para salvar sus vidas, no, han tomado la decisión de ser, gloria a Jesús, guía para otros. Pero vemos que se han convertido muchos en guía de ciegos, que son ciegos guiando a otros a caer en el mismo hoyo que ellos están. Gloria al Señor. Que no se han detenido y se han parado en los caminos para ver qué están haciendo. Usted sabe el desorden espiritual el cual tiene la iglesia hoy. Los jóvenes vienen hoy, se convierten a Cristo y mañana andan en cada espacio ministrando al Señor sin ninguna educación eclesiástica, por así decir. Sin ninguna educación, sin ninguna guianza, sin ninguna dirección. Pero ¿qué dicen los líderes para desligarse de su responsabilidad? Gloria al Señor. Que ellos se van. Pero todos sabemos que para una persona empezar a ministrar en los altares, que decimos que es del Señor, tienen que tener un mentor. Tienen que ser bautizados, tienen que ser doctrinados. Son avalados por alguien, porque ellos no salen de un cabaret, vienen y dicen aquí, yo soy cristiano, y se paran en una iglesia y usted le da el altar. No es así. Alguien tiene la responsabilidad de la mala educación doctrinal que tiene la iglesia hoy.
Alguien la tiene, pero nadie quiere hacerse responsable a ellos. Todos se lavan las manos cuando viene el problema. Todos se lavan las manos cuando caen en adulterio, en fornicación, en robo, en engaño. Ahí salen a defender sus intereses. Pero mientras esta persona, todos le aplauden, van abriéndose paso dentro del pueblo de Dios. Ustedes líderes, conciliares, ustedes denominaciones todas, somos lo que le aplaudimos, lo que damos por visto y bueno, lo que ellos están haciendo. Porque son ustedes, los líderes que tienen poder en lo que se llama el territorio del evangelio, quienes abren y cierran puertas, quienes determinan quiénes entran y quiénes no entran. Son ustedes quienes determinan. Son ustedes los responsables de la mala educación doctrinal que tiene la congregación, la membresía, nuestros jóvenes, nuestros niños. ¿Por qué? Porque cuando usted saca al Espíritu Santo del templo que decimos que es para el Señor, ¿qué usted cree que puede salir? ¿Qué usted cree que puede pasar? Eso pasó en Lamentaciones. ¿Cómo estaban pasando ellos últimamente las circunstancias que están viviendo por su desobediencia? Por el pueblo, por los que tenían conocimiento, hacerse los ciegos. Porque ellos entendían, como hoy entienden, que para tener un pueblo sometido, sujeto a ellos, tienen que permitirle que anden como chivos sin ley. Y que cuando hacen algo malo no los llaman para como dicen muchos, para restaurarlo, porque hoy entienden que el apoyar el pecado es restaurarlo. No existen las disciplinas. Para que el hombre entienda que ha pecado, que ha fallado contra Dios y contra los hombres, no existen, sino que se le aplaude, que se le esconde. Y así siguen cayendo otro. ¿Y qué han convertido las iglesias hoy? Un nido de malhechores. ¿Por qué hay muchos, como hay una diciendo que los montes, lo que hay es ladrones, asesinos, delincuentes? Pero tú dice estar en el evangelio, pero dice esa persona que era prostituta, que era lesbiana, que era ladrona, que era de todo. Y dice que tú has sido, y ella dice que ha sido reivindicada en Dios, transformada en Dios. Y dice mala palabra, sataniza todo lo que sea de la iglesia, pero siempre tiene el dedo acusador sobre la iglesia. Pero si una persona no quiere saber de la iglesia, no pertenece a la iglesia, ¿cómo tú dices ser? ¿Cómo tú dices que Dios te usa? ¿Cómo tú dices que Dios a ti te habla? Y a todos los otros le habla el diablo. Las cosas que en el evangelio hoy se han salido de control es por la irresponsabilidad de los líderes, que son los que tienen que dirigir y guiar a un pueblo. Porque cuando Moisés, Aarón, Abraham y cada uno de esos patriarcas que dirigían un pueblo, sabemos que no dejaban de haber lugares altos, porque hay lugares altos donde se va a adorar a distintos dioses, pero hay lugares altos que los hay mayormente en todo creyente dentro de sí. Que solo usted decide que ese lugar alto en su vida sea destruido cuando usted acepta por bueno y válido todo lo que Dios quiera sobre usted.
Pero si usted no decide someterse al Señor en su totalidad, usted tiene lugar alto en su corazón donde usted todavía adora a dioses ajenos. Porque sus comportamientos, su postrer estado hasta hoy, no dicen ser del Espíritu Santo. Y sus obras, su fruto, son lo que a usted y a mí nos delatan. Sí, aquí en el Evangelio hay de todo tipo de personas, pero hay hombres y mujeres arrepentidos, convertidos, entregados, rendidos a Dios, que no se le puede señalar, que se han negado a sí mismos para servirle a Dios, aunque el diablo ha querido levantarse, pisotearlo, pero como dice bien la palabra, lo que es de Dios prevalece. Prevalece. Gloria al Señor. Y no todos los que van al monte van a buscar hombres, van a buscar mujeres, van a fornicar, van a adulterar. No todos, no. Lo que pasa es que, como dijo en un video, como Judas siempre estuvo allí con Jesús, Satanás siempre estuvo dándole seguimiento. Así se mantiene Satanás dándole seguimiento a los siervos del Señor. Ahora, el que ignora eso, dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Porque aquí, la situación que se dio con la joven que desvivieron en el monte, allá en la Romana, aquí en San Pedro de Macorís, pasó. Y yo soy testigo porque de esa parte, de ese sufrimiento, yo también lo sufrí porque mi esposo estuvo allí. Y duró 7 días preso, acusado. Y no fue el mundo quien lo acusó. No fueron los de la calle que lo acusaron. No fueron los impíos que lo acusaron. No fueron los impíos que le dieron la espalda. Fue la iglesia que lo acusó. Fueron nuestros propios pastores y hermanos quienes lo acusaron. Porque gran sorpresa fue para mí como nueva creyente. Cuando fui al cuartel para saber la situación, que él estaba preso, para saber de él, porque se lo llevaron y no dijeron absolutamente, no decían nada. Cuando estaba el que era nuestro pastor actualmente, hablando con el coronel, que él bajó para soltarlo, juntamente con otros pastores que estaban allí, que fueron a saber de la situación, de que si había sido cierto o que no, porque sí que he conocido predicando por los 4 puntos cardinales de aquí de San Pedro de Macorís. Gloria al Señor. Y fue su sorpresa cuando él dio el frente, se topó conmigo de frente porque yo estaba detrás de él. Cuando el coronel le dijo que si se lo podía entregar. Y él dijo que él no sabía de eso, que él no se hacía responsable porque ese era un delincuente. Que él sí se congregaba allá, pero que él no se hacía responsable. No fue el mundo que lo acusó. Yo vanamente oigo en lo que se habla sobre esto, que los impíos toquen el tema en contra de la iglesia, pero una llamada a ser cristiana, llamada, infiltrada, porque esa sí es infiltrada, acusa directamente a los cristianos. Que haya sido uno que se haya hecho pasar por cristiano y que también haya sido cristiano, porque dígame, el caso de Gigi Ávila, el esposo de su hija no era cristiano. Hay personas que se meten en los sazones que no le pertenecen de Dios. Hay cosas que pasan que la iglesia solo le corresponde orar para que Dios traiga a la luz lo que está en oculto. Gloria al Señor. De igual manera, aquella joven que cuando mi esposo estuvo preso, hasta hoy no se sabe en realidad quién fue. Pero el Señor sí lo sabe. Porque de la justicia de los hombres cualquiera puede burlarse, pero de la de Dios nadie se escapa.
Y sépase todos que una sola gota de sangre, desde Abel hasta el día de hoy, que se derrame y que la tierra se bebe de un creyente, de un siervo del Señor, habrá justicia. Siempre la habrá. Porque de la misma manera como dice que Abel y que los que están debajo del altar del Señor diciendo, hazme justicia, hazme justicia. Pero todo eso tiene su tiempo. Gloria al Señor. Aquí los que le servimos al Señor no estamos como chivos sin ley. No es a la cieguita. Usted puede estar por seguro que esa sierva que le pasó esa situación tuvo que tener advertencia, tuvo que tener señales. Algo, porque es que nosotros no estamos a las ciegas en el Señor. Porque la joven por la que mi esposo estuvo preso, ella le había pedido al Señor que se la llevara, porque ella no quería descarriarse por la situación por la cual ella había venido, siendo violada desde niña, una situación familiar muy fea. Y como ella quería servirle al Señor, y se veía espiritualmente hablando con lo que estaba viviendo, porque para ella no existía ayuda física que la pudiera defender de la situación en la cual ella vivía, que el hombre humanamente no podría ayudarla por lo que ella estaba pasando. Ella entendía que el Señor, de la única manera que podía ayudarla a salir de su situación conforme a su capacidad y al encerronamiento el cual ella estaba viviendo, a cómo ella estaba siendo zarandeada, ella le clamó al Señor que se la llevara como Él quisiera, pero que se la llevara, que no importaba. Y el Señor respondió su petición. Estaba en ayuno y oración en aquel lugar, ella y la otra joven. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque no importa cómo usted y yo muramos, sino en quién nosotros muramos. Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Es como se hablaba de Jefferson, que uno decían que lo vieron aquí, que uno decía que lo vieron allí, que Dios dijo, que Dios dijo. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y de la misma manera como dice el Señor en su palabra, que en aquel día los muertos que hay, el mar entregará a sus muertos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y lo que yo pasé en esos 7 días que estuvo mi esposo preso, me enseñó y me ayudó a permanecer como hasta hoy, en estos 30 años que tengo, para la gloria de Dios. ¿Qué me enseñó? Que no puedo mirar a los hombres. ¿Qué me enseñó? Que yo puedo esperar cualquier cosa de los hombres, porque nosotros somos hombres. Y por eso dice la palabra, mire a aquel que esté firme, que no caiga. Oye, mire a aquel que esté firme, que no caiga. Nadie, aparte de todo, después que usted conoce al Señor, es responsable de tu vida espiritual después que usted lo capacitan, lo instruyen, lo doctrinan. Ya de ahí en adelante, ya prácticamente nadie es responsable de tu vida espiritual sino tú, sino yo. Porque usted y yo somos los que tomamos al final la decisión de cómo vamos a seguir al Señor. Y en esos 7 días que estuve allí, casi me vuelvo loca. El Señor envió 2 jóvenes para que oraran por mí.
vinimos aquí porque a usted le está siguiendo un espíritu en ese tiempo esos jóvenes, como no tenían, decía, de lo que era. Yo no comía, yo no dormía, porque yo estaba destrozada, yo estaba desencantada, yo no lo podía entender, yo no lo podía digerir que en el evangelio pasara tal cosa, porque yo conocí otra cosa cuando conocí al Señor. Y yo no tenía ni 4 ni 5 años, no. Pero eso que usted siente cuando usted es nuevo creyente, cuando el Señor trata con tu vida, lo que Él te muestra a ti, lo que Él te muestra a ti, no que te muestren los hombres. Pero ahí yo aprendí que yo me debía a Él, que quien tenía que confiar era en Él, que en quien debo de esperar en Él, que cualquier cosa que pasara por mi vida y que pasara en mi vida tenía que ir a Él, pasarlo por el filtro de Él, que si tenía alguna debilidad ir a Él. Y por eso, de ese tiempo en adelante, toda persona que se acerca a mí como cristiano, que ha estado al lado mío, yo soy, como dicen, radical. Yo no ando en sentimiento con el evangelio, ni con hijos, ni con esposo, ni con nietos. Yo no ando en sentimiento con nadie, porque no que hay que tener amor, quien tiene que tener amor por usted es Cristo. Y Él lo tuvo, dio su sangre en la cruz del Calvario. Hay muchos que tienen el privilegio de ser corregidos en Dios con amor. Otros somos con vara y callados. Y cuando usted es llamado para ser dirigido con amor, eso es lo que usted va a encontrar. Pero cuando usted es llamado y es dirigido con vara y callado y lo tira a Dios para aquí, por aquí, lo jala por allí y usted pasa una prueba por aquí, es porque usted lo necesita. Es porque a usted hay que limpiarlo. Es porque a usted hay que purificarlo. Es porque usted hay que santificarlo. Es porque hay que matar ese Pedro que está en usted y en mí. Y así es que Dios lo va a hacer, para llevarlo a donde Él quiere llevarlo. Pero ¿qué hay que hacer? Cuando usted no sabe nada, usted tiene que someterse. Porque Moisés, José, cuando estuvo en Egipto, sabiendo él sus costumbres y sus leyes, como esclavo, él era esclavo físicamente, pero su corazón estaba esclavizado. No, él tomó la decisión, y usted tiene la decisión, si de esclavizar su cuerpo o esclavizar su alma. Porque hasta hoy dice que hay siervos y hay esclavos. La palabra de Dios nos habla de los siervos y de los que son esclavos, los que tienen amo, cómo tienen que comportarse si usted le sirve al Señor. Porque es esclavo su cuerpo, es esclavo su carne, pero no su alma. No sus creencias, no sus raíces en Dios. Para que Dios en toda circunstancia que usted se encuentre, usted prospere en Dios. Porque aquellas personas siendo esclavizados fueron reconocidos, fueron exaltados, fueron honrados en Dios. Porque por su fidelidad a Dios. Y cuando esos jóvenes oraron por mí, al otro día en la madrugada, estaba yo de silicio y un joven se paró delante de mí y tocó la puerta. Yo lo podía ver espiritualmente hablando, porque yo estaba de silicio, boca abajo en ese momento. A las 5 de la mañana tocó la puerta y dijo, levántate, pasaste la prueba. Hoy lo sueltan. Me levanté, preparé a los muchachos, le dije, su papá viene hoy, ni siquiera a la escuela lo envié. A las 9 de la mañana estaba él tocando la puerta. Eso que pasó con esa joven, nosotros no sabíamos en realidad que iba a haber muerte, pero estábamos sobreavisados de que algo iba a acontecer, porque las advertencias de Dios vienen, somos nosotros los que la ignoramos, porque dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
Muchas veces las cosas así pasan porque nosotros determinamos no oír la voz de Dios, hacer lo que nos parece. Y otros hacen como Pablo cuando le dijo, aquel que tenga el cinto, pasaré esto y esto. Dijo, aunque me maten por ahí, yo voy a ir. Pero moriré en Cristo. Tal vez a ella le dijeron, mire hermana, no vaya ahí porque yo vi tal cosa. Aunque yo pierda la vida ahí, yo no voy a dejar de buscar a Cristo. Si me maten, que me maten orando. Si pierdo la vida, que sea buscando a Dios. Porque esa fue su decisión. Si fuese así. Pero de que el pueblo de Dios está en desbandada, está desordenado, de que los jóvenes de hoy no tienen la capacidad espiritual, no tienen la capacidad moral, no tienen la capacidad educativa, porque no tienen prudencia y nosotros somos llamados a ser prudentes. Si hay una persona que tiene que ser educado, que sabe lo que le corresponde, es el evangélico. ¿Por qué? Porque usted tiene las leyes terrenales en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero caminando como estaba el pueblo, como estaban los en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, así está caminando el pueblo el día de hoy. No hay quien instruya, no hay quien capacite, porque lo que tienen el verdadero espacio, las masas, gloria al Señor, del pueblo de Dios hoy, lo está instruyendo, pero como torcido. Están criando un pueblo rebelde hacia Dios. Gloria al Señor. Porque hay muchas personas que como ellos, para llegar a donde están, pasaron por muchos procesos. Yo digo que el diablo que se le mete. Quieren que el que venga detrás de él pasen lo mismo que ellos, quizás peor que ellos. Y no es así. No es así. Porque aquí pasa, como dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si a Dios le place que venga un muchacho mañana y se convierta a Cristo y Dios lo tome para ser capacitado por alguien y mañana lo catapulta y tú que tienes 30 y 40 años y tú entiendes que tú estás en el mismo lugar. Esta gracia es del Señor y Él hace con sus dones y con lo que Él tiene, lo que quiere. Si tú entiendes que tú has cumplido tu rol como evangélico, como evangélica, como siervo en el Señor, porque todos no somos de millares, todos no somos de centenas, todos no somos de decenas, algunos solo somos de comarca. Algunos solo somos para instruir, para dar testimonio en un barrio nada más. Todos no somos llamados para hacer, instruir millares. No, todos no. A Pablo lo capacitó el Señor, ¿para qué? Para una misión en especial. A los otros demás los envió para una misión especial. Porque cada quien en el Señor es preparado para una área y una categoría. Y al final el reino al que usted y yo le servimos es el mismo. Y al final, aunque usted entienda que lo han minimizado, que lo han echado a una esquina, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Y al final, aquí lo que importa, que sea el Señor quien te reconozca. Quien te diga, venid aquí, bendito de mi Padre. Eso es lo que en verdad interesa. Y que tú reconozcas
Que el Señor te ama a ti como ama a aquellos que nosotros mucho entendemos. Mira camina de tal manera, la Biblia no dice que es así. Y mira cómo está. Y que si a él ya le ha dado por ser heraldo para muchos. Y al final el querer perder su alma. Cuando venga el dueño de la viña. Gloria al Señor. Cuando venga el aventador que limpie el trigo con la cizaña, porque la cizaña, bien lo dice, lo estamos viviendo. Se parece al trigo, crece como el trigo, pero da los frutos del trigo. No lo puede dar. No da fruto la cizaña. El trigo da su fruto y tiene también su tiempo a madurar. Pero la cizaña no va a dejar de ser cizaña. Puede estar ahí todo el tiempo que tenga junto con el trigo va a crecer, lo van a cosechar, se lo van a comer, le va a hacer el trabajo gastronómico en cada cuerpo, va a dar las vitaminas necesarias a cada cuerpo, los nutrientes que se necesita va a dar ese trigo. Y la cizaña no lo va a hacer, solo va a ser cizaña. ¿Y cuál es el final de la cizaña? Ser quemada, ser arrancada, ser echada. Pero tú que entiendes que eres trigo, tú no puedes querer caerle atrás a la cizaña, porque la cizaña imite al trigo. Porque se vea verdosa, bonita, del mismo color, pero cuando llegue el tiempo, dime, yo prefiero ser trigo, yo me seco como trigo, pero yo no me voy a cambiar a cizaña, porque tú sabes el final de la cizaña. Y sabes cuál será el final también del que se desvía de la verdad, del que se desvía del camino de Dios. Aquí ahora mismo tenemos muchas cizañas instruyendo al pueblo para que sean cizañas igual que ellos. Y también vemos los frutos de esa cizaña. ¿Qué es lo que dan? Cizaña también. Porque su comportamiento, sus frutos que no son del Espíritu Santo, que no dependen de él, porque el evangelio, el arrepentimiento, no se puede imitar. Por eso, aquí vemos donde Jehová Dios le advierte. Dios bendiga a América Periférica, Dios bendiga a cada uno de los que se han conectado ahí en esta mañana, que no les saludan. Por eso, el desvío del pueblo, el descontrol, está peor a la manera de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? Que el juicio, en el momento que el Señor vaya a limpiar y empiece a ordenar, no va a ser como a ellos, porque el Señor a cada situación, a cada caso, Él le tiene su forma y sus normas de cómo erradicar el mal, de cómo enderezar los que se vayan a enderezar. Gloria al Señor. Dice, como el buen oro ha perdido su brillo. Somos burlados. Somos cuestionados. ¿Por qué? Por cómo se está caminando la iglesia. Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Cómo anda la iglesia mayormente? Hoy tú ves personas que eran íconos del evangelio actual. Y de un momento a otro nos quedamos así.
porque profesaban una cosa con su boca y hoy con sus hechos muestran lo que verdaderamente eran, cizaña. Porque lo que es bueno en el Señor, ellos dicen que está mal, que eso es legalismo, que usted no puede venir a matar, que usted no puede venir a quitarle el amor, contradiciendo lo que la palabra nos dice para guiar al pueblo, para dirigir la grey. Ellos son doctor amor. Gloria al Señor. Este internet está como Él quiere. Pero como la cizaña normalmente tiene que mostrar lo que verdaderamente es. Dice los hijos de Sión, el verso 2. Preciados y estimados más que el oro puro. Oiga, ¿en qué lugar nos tiene el Señor? Como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero, como nada. Ahora, yo decía el otro día, los evangélicos ahora muchos se han convertido como en perros espirituales. Porque cuando usted, como cristiano, se sienta con un impío que no tiene conocimiento de Dios, porque dice, ¿qué hace el impío? Con mi palabra en su boca. Y nosotros nos hemos dedicado a darle la perla a los cerdos. Y se reúnen con ellos para ser burlados, para ser avergonzados. Porque cuando los impíos, el diablo lo desnuda allí. Porque cuando usted se sienta con un impío, usted se sienta a hablar temas del Señor, que ellos, el diablo entra ahí mismo y te desnuda. Todo lo que tú eres y está oculto, Él lo saca a la luz. Porque cuando un cristiano toca un tema que le pertenece a los impíos, ellos salen de una vez. Usted no tiene que meterse en eso. Usted es cristiano. ¿Y qué usted hace hablando de Shakira? ¿Y qué usted hace? Vaya a la iglesia, atienda a los jóvenes que están en esto y esto y esto. Porque se les olvida que somos carta leída. Y que dicen, ay, que los impíos para que vengan a Cristo. Ellos saben cómo se tiene que dirigir el pueblo de Dios. Mas el pueblo no sabe cómo tiene que dirigirse. Por eso dice bien la palabra que los impíos son más sagaces, son sagaces. Ellos son sagaces. Tienen más visión que el pueblo de Dios ahora mismo. ¿Pero por qué? Porque ustedes, muchos, han entrado detrás, Dios bendiga a Virginia Delgado, han entrado detrás de que le conozcan, de tomar un lugar, un espacio en la sociedad cristiana y también de los impíos. Usted sabe cuántas personas yo he visto que han entrado aquí como evangélicos vendiendo una cosa y hoy son empresarios pero impíos. Son empresarias pero impías. Viven bailando reggaetón, dando golpes de cintura, porque el hecho de que usted se vaya del camino de Dios no quiere dejar dicho de que usted se deprave así. Porque cuando usted no conocía al Señor, usted no se depravaba así. Pero, claro está, me devuelvo. Tiene razón, ese tiene que ser su comportamiento. Acordándome de la palabra que dice que cuando usted se va y deja a Cristo, su postrer estado pasa a ser peor que el primero. A usted se le añaden espíritus, demonios, comportaciones, circunstancias que usted no la conocía, de que el diablo no había podido hacerle en usted, pero ya que usted viene, limpió su casa, está limpiecita, viene al mundo, Él lo llena de todo lo que Él necesita para que usted se pierda. Tiene razón, así que tiene que comportarse. Rectifico. Y andan por ahí haciendo de todo hoy, hablando mal de los evangélicos, diciéndole que no opinen en su vida. Que no, usted no me juzgue, no me esto. Porque ya están en el mundo. Y el cristiano quiere estar metiéndose en todo lo de los impíos para que lo insulten.
Usted lo que tiene que orar. Porque usted no hizo esto y esto cuando yo estaba en la iglesia. Pero cuando usted vino aquí a las redes, usted vino como evangélico, usted sabía todo eso que estaba pasando y usted estaba calladito y calladita. Diciendo que Dios era bueno, que los hermanos eran buenos, que Cristo le amaba. Ya porque el mundo le ofreció espejito, ya usted es enemigo de Dios y de los que le sirven al Señor. No quiere ni siquiera que le hablen de Dios, que le digan nada. Usted no me tiene que estar criticando. Salga de las redes si usted no quiere que le digan nada, porque esto aquí es público. Y de la misma manera que usted tiene derecho a venir a expresar algo malo, algo bueno de cualquiera, también lo tengo yo, también lo tiene la iglesia. Usted decía que pertenecía a ella y hoy usted quiere venir a vejar, a humillar, a criticar, a decir lo que está malo ahí. ¿Por qué usted no lo enfrentó cuando estaba allí adentro? Usted se gozaba y usted iba con ellos y hacía todo lo que ellos hacían y usted entendía que estaba muy bien. Hoy que usted está en el mundo porque se le está hablando y el mismo mundo le está cayendo encima por su comportamiento. ¿Usted quiere satanizar la iglesia? No, es que si usted no está dando fruto digno de arrepentimiento, si usted como evangélico no se mostró como tal, si usted se dejó arrastrar del mundo y el mundo hoy se lo tira en cara, no le quiere echar la culpa a la iglesia. Nosotros estamos como iglesia, todo el que viene al Señor a predicar a Cristo y decirle a Dios, al mundo lo que Cristo ha hecho en nosotros, que usted no lo quiera aceptar, que usted no quiera cambiar, son otras cosas. Gloria al Señor. Pero usted usó el evangelio para catapultarse. Usted usó, hoy en día usan el evangelio como escalón. Y después que consiguen, entienden ellos lo que querían, se olvidan de Dios. Le dan una patada, lo tiran por donde quiera, hablan de Él como quiera, sin ningún temor, sin ningún respeto. Al parecer usted nunca fue de Dios, usted nunca conoció a Dios. Porque el hecho de aquello que yo pasé, gloria al Señor, con el esposo mío, era para descarriarse y yo también. Pero Dios a mí no me hizo nada. Nosotros los que estamos en el camino, estamos camino a la perfección. Y está escrito. El trayecto del Señor a la cruz del Calvario nos enseña que no estamos exentos. A Él lo mataron, a Él lo crucificaron. A Él le hicieron de todo. En la cruz por usted y por mí. Nosotros no estamos exentos. Gloria al Señor. Dice, si a Él lo aborrecían, a nosotros también. Y que no, que dentro de... Eso es normal. Aquí en la iglesia lo hubo y lo va a haber hasta que Cristo venga. Disensiones, divisiones. Hasta que Cristo alinee las cosas como tienen que ser alineadas. Pero la responsabilidad suya y la mía es seguir la verdad y la justicia en Cristo Jesús. Porque nos dice la palabra bien claro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si tú conoces la verdad, si yo conozco la verdad, ella nos hará libre. Y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted ve que nosotros tropezamos, cuando usted ve que estamos de banda en banda, es porque no tenemos temor de Jehová. Y si el pueblo de Dios no se decide, no se detiene, como el pueblo en Lamentación 4, a dar oído a lo que Dios está hablando y poner en práctica de lo que está pasando y detener sus pies hacia el resbaladero, correremos la misma suerte, como dice aquí. Todo lo que ha acontecido allí, también nos va a acontecer a nosotros. Para el creyente no hay Antiguo Testamento. Todas estas palabras que está aquí, usted y yo, muchas de ellas, somos responsables si se cumplen para bien o si se cumplen para mal. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Buenas noches, buenas tardes, para el momento que lo vaya a ver, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos otro día, si el Señor así nos lo permite. Dios le guarde, Dios le bendiga.
pasen buen resto del día. Y créale al Señor. Apóyese en el Señor, porque el único que aunque tu padre, tu madre te deje, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él con todo te va a recoger. Algunos entenderán que con todo me recogerá. Ah, no, con toda mi maña me va a recoger y aquí yo voy a seguir. No, no, no. Él te va a recoger con todos esos males. Pero después que Él te recoge y tú entendiste que todo el mundo te dejó, que todo lo que tú creían que te tenían que apoyar te desampararon y Él te recogió, te limpió, te sustentó, no te ha soltado de la mano. Se merece ser agradecido, porque nosotros los hombres sabemos mucho agradecerle y honrarlo cuando nos hacen un favor. Eso mismo demanda Dios del hombre. Su agradecimiento, ¿en qué? Porque muchos, Él quiere que andemos, no. A nosotros es que nos beneficia, porque Él nos creó por amor y nos trata de salvar por amor. ¿Qué beneficio tiene Dios del hombre? ¿Cuál? ¿Qué le podemos nosotros retribuir? ¿Qué le podemos dar que tenga valor para Él? Que lo reconozcamos como Dios. Es lo único que le podemos nosotros dar. Pero después todo es de Él. Sin Él nada podemos hacer. Aunque usted vea lo que usted vea. No, pero Dios permite esto. Está en sus sazones. Y cada quien va a dar cuenta por sus obras, sean buenas o sean malas. En el libro de la crónica, como había de los reyes, que hoy nosotros nos informamos por lo que escribieron los escribas, de lo que ellos hicieron, de lo que ellos vivieron y de lo que nosotros no conocemos. Pero las historias están. Otras se han perdido, pero a su tiempo, si tienen que aparecer, van a aparecer. Así mismo está la vida suya, la mía y de todo, de paso por paso, de su camino, de su vida, debajo del sol. Dios le bendiga.